Ana Cabanillas es editora de la políticaonline.es. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué se le acusa exactamente a Podemos en esa contratación con Neurona, que es la denuncia que ha hecho el exabogado de la formación, José Manuel Calvente? Y exactamente para qué contrata Podemos a Neurona. Cuéntanos. Bueno, la Fiscalía lo que cree es que esos contratos podrían ser ficticios, ¿no? Que ese dinero fueron, recordemos, 360.000 euros que se donaron en los días previos o en la campaña electoral del 28 de abril, que fueron a parar a esta empresa, Neurona, una empresa de origen mexicano, por trabajo que quizá no se hicieron. Esos fondos procedían además de subvenciones públicas que recibe el partido Podemos. Podemos, la mayoría de su capital presume de estas donaciones que le hace sus inscritos, pero la mayor parte de su capital procede de donaciones públicas, de los presupuestos generales del Estado. Entonces, esa malversación, esa empresa Neurona, que la Fiscalía ahora sugiere que podría ser ficticia, que se podría haber creado únicamente para esa campaña electoral, podría suponer un delito de malversación de caudales públicos, de considerarlo así el juez, que todavía está por ver, ¿no? En teoría, lo que dice Podemos es que esa empresa lo que hizo fue llevar la campaña. Sí que es verdad que hizo algunos vídeos de campaña, pero ya que esos vídeos no justifican todo el montante, toda esa cantidad de dinero que Podemos transfirió a esa empresa, dicen también que bueno, que llevó la línea estratégica y la línea un poco de campaña, que son cosas como menos tangibles, ¿no? En cualquier caso, lo que sí dice la Fiscalía es que eso no está justificado en la factura que se hicieron, ¿no?, en su momento. ¿Cuál es el montante total del dinero que se contrató con Neurona, Ana? Serían 360.000 euros, algo más de 360.000 euros, los que se dieron sobre la campaña del 28 de abril, que es lo que está ahora mismo tratándose por la Fiscalía. ¿Y en qué queda ahora mismo la parte relativa a la caja B, a la llamada caja B o supuesta caja B, y a los sobresueldos, tal y como dijo y acusó el que fue abogado de Podemos? Y bueno, sí, esa era otra de las muchas acusaciones que hizo Calvente, ¿no?, sobre las presuntas irregularidades en la financiación de Podemos. Al final la Fiscalía ha archivado esas causas porque parece que es más difícil de probar, ¿no? Hablaba de muchas otras cosas, como una licitación que se hizo para reformar la sede de Podemos, una licitación que decía el ex abogado de la formación, pues que al final se concedió por el doble de lo que estaba presupuestado inicialmente y que se hizo a dedo, ¿no? Otra de las acusaciones que hacían eran ese fondo de solidaridad que decían que eran como donaciones de los cargos públicos, a través del cual se daba más dinero a ciertas personas del partido, de la cúpula de Pablo Iglesias, esos sobresueldos, esa caja en B que se hablaba, ¿no? Esas son algunas de las causas que han sido, sin embargo, desestimadas porque el fiscal considera que se basan más en rumorología que en hechos que se puedan probar. En cualquier caso, esto correspondería más al incumplimiento del reglamento ético de Podemos, del que tanto presume, que igual que en una causa judicial o en un delito, ¿no? Bueno, ¿qué alcance puede tener este asunto para la formación morada una vez que la Fiscalía pide la investigación de estos contratos? Pues esto está por ver. Si se confirma la malversación, si se confirma que hay un delito, sí que puede tener consecuencias judiciales. Recordemos que se trata de subvenciones públicas, ¿no?, y el paradero de ese dinero público de los presupuestos generales del Estado. Entonces ya esto de avanzar más allá de las consecuencias puramente judiciales supone un golpe en la línea de flotación del partido, ¿no?, de un partido que nació denunciando, bueno, eso, las cloacas, denunciando los quehaceres de la política. Entonces, que desvíe fondos, en caso de confirmarse, a una empresa justificándolo una campaña electoral, pues bueno, yo creo que sobre todo el descrédito, eso para empezar, más allá de las consecuencias judiciales que estarían por ver. Ana, no te vayas porque todavía queremos saber cuál es la opinión de Manuel y de Esther en la mesa. ¿Qué os parece la postura de la Fiscalía? Que se desentienda de esa otra parte de malversación, de esa supuesta malversación de fondos o por ejemplo, solicitar a dedo la reforma de la sede. A ver, yo creo que lo que la Fiscalía demanda es pruebas contundentes y pruebas que no ve
de alguna manera. Entonces, oiga, usted no me diga, es que si habéis escuchado, si habéis leído la transcripción de lo que ha ido diciendo el señor Calvente, claro, en ocasiones decía, bueno, eso era un rumor muy insistente en Podemos. Entonces, que fuera un rumor muy insistente probablemente no le ha parecido, ¿no? No parece que sea una prueba contundente. En fin, pero todavía hay recorrido y ya veremos lo que ocurre, ¿no? Yo creo que es eso, porque es verdad que en buena medida en la declaración, cuando testifica Calvente, eso se sabía, eso se comentaba, eso se decía, pero bueno, se dice, se comenta, no es algo muy tangible. Ahora bien, si en Neurona han visto que hay una cantidad que no concuerda, que parece excesiva, etcétera, etcétera, ahí sí hay un hilo por donde tirar, pero a mí me parece que por el otro lado no ha encontrado ningún hilo. A mí me llama la atención cómo se siguen construyendo relatos, es decir, primero, la Fiscalía no es palabra de Dios. Es decir, la Fiscalía igual que, se puede equivocar, igual que no lo es en Kitchen, igual que un juez instructor, déjame que te diga. Exacto. Bueno, grandes cagadas hemos visto, perdón, juez instructor tiene, en este país de jueces instructores. Tiene otras atribuciones distintas y de la misma manera que un fiscal puede considerar idóneo no investigar algo, el juez puede decir que sí que se investigue. Segundo, digo, ¿cómo se construye un relato? Se construye un relato en virtud del cual un informe de la Fiscalía en el que dice que va a investigar a Podemos por contratos irregulares en adjudicaciones a Neurona, que no sabemos si son ficticios, se convierte en que solo le van a investigar por Neurona, porque no le van a investigar por malversación de no sé qué, porque Calvente solo oía rumores. Vamos a ver, a mí dice que oía rumores. A mí no me parece poca cosa que se investigue, insisto, al partido que está en el gobierno sustentando a Pedro Sánchez por una cuestión tan seria como contratos ficticios. Si hubiera caja B o hubiera una caja de solidaridad, que se investigue, si hay sobresueldos, que se investigue, exactamente igual que si las adjudicaciones en la obra de su sede fueron irregulares o no. Ahora, además, mira, yo estoy predispuesta a creerme que puede haber todo eso, que no hay pruebas. Pero es que resulta que lo que yo piense da exactamente igual. Exacto. Será lo que diga la Fiscalía por un lado y sobre todo lo que decida el juez instructor. Por eso voy a la consecuencia. Por eso voy a la consecuencia política. Primero, porque de Podemos, por ejemplo, no hemos recibido ni una sola explicación de un informe que sí ha habido del Tribunal de Cuentas, diciendo que hay un dinero irregular en la campaña electoral de Andalucía, y de eso no volvemos a saber nada, cuando eso ya es, digamos, un informe del Tribunal de Cuentas, que por cierto se filtró este verano, que iban a acudir a la Fiscalía para inmenso cabreo de la Fiscal General del Estado, porque como si la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no sirviera para nada. Pero bueno, dicho eso, el fiscal habla en el informe que, no siendo de relevancia penal algunas de estas conductas, de los sobresueldos o la caja B, etcétera, etcétera, sí constituyen una absoluta inmoralidad. Ahí hay una serie de acusaciones de Calvente que dice el fiscal que pueden no ser éticas o que pueden no ser evidentemente ejemplarizantes, pero que no tienen relevancia penal, con lo cual la Fiscalía no se mete ahí, especialmente lo que tiene que ver con el procedimiento de urgencia y la adjudicación a dedo de la sede. Y yo lo que me pregunto, que es a lo que voy con las consecuencias políticas, vamos a ver, si el mensaje con el que viene Podemos de regeneración del planeta Tierra, si lo que cuenta es lo penal, y ellos no tienen relevancia penal, con lo cual quedan eximidos de nada, y si no cuenta la ejemplaridad, ¿a qué viene? No sé, por ejemplo, cuando la izquierda exigió, por ejemplo, pues la salida, la dimisión del ministro Soria, o precisamente la del propio fiscal anticorrupción, Manuel Moix. Ni una imputación, ni un delito, ni una sola irregularidad penal de ningún aspecto, pero sin embargo, por una cuestión de ejemplaridad, había que irse. Oye, hoy te está diciendo la Fiscalía, la ejemplaridad de Podemos yo no tengo que juzgarla. Parece evidente que las consideraciones éticas de algunas decisiones internas, vamos, lo que viene a decir hoy el fiscal es que Podemos funciona como un cortijo, así de sencillo. Otra cosa es que, oiga, funcionar como un cortijo no tiene relevancia penal. Bueno, no. Bien, perfecto, no tiene relevancia penal. Pero tiene un reproche ético, moral, si quieres, pero penal...
No, por lo que vemos, no, pero ¿no? moral no, si lo que tienen que hacer es lo mismo que ellos exigían, es decir, poner el listón exactamente donde ellos se lo han puesto es moral, a otros partidos. Ético, y segundo, pero no penal. Que no olvidemos, sí, hay un reproche penal por Neurona, es que me ya parece, veremos lo que hay. Me parece muy grave. De Neurona ya veremos lo que porque hay. parece peccata minuta, bueno. A mí no me parece peccata minuta. Por eso. Si finalmente se demuestra que es un delito, es algo gordo. Pero oye, financiación irregular me parece se está algo generando gordo. Hoy el relato, desde el gobierno y desde Podemos, se está generando el relato de que Calvente se ha inventado todo y de que la Fiscalía no ve nada. Por no recordar aquello de Pedro Sánchez de quién depende la Fiscalía, pues mira, eso. Cuando Van Schoen, en el caso Filesa, empezó a rajar contra el Partido Socialista porque lo echaron y no le liquidaron el dinerillo que tenían que haberle dado al hombre, ¿qué pasó? Que fue con papeles y que fue con pruebas. Con un fax, nada más. Ya, pero ya algo. Gente que no sepa es que Calvente, ya, bueno, sí, los más jóvenes. Ya habrá gente que no sepa no lo saben. Con el teletipo, ¿no? Sí, pero llevó algo físico. Calvente no. Calvente ha llevado su buena o mala voluntad, que no lo sé, pero ha llevado una versión que resulta que la Fiscalía dice, oiga, estos son sí. conversaciones de chascarrillos, tal. Entonces, mira, en el caso Gürtel, ¿qué pasó con Bárcenas? Contra que Bárcenas tenía unos papeles con una supuesta contabilidad B y la caja B, etcétera, etcétera, y lo puso sobre la mesa. Calvente no ha puesto eso sobre la mesa. Ha puesto una pista sobre la que la justicia dice, no, esta parte no nos interesa porque si acaso que se aclaren ellos con sus manejos. Pero perdón una cosa. Pero penalmente Esther, no hay. Esther, perdónamente, el procedimiento que está investigándose, en el que se está investigando a Podemos en un juzgado de instrucción de Madrid, que es el del juez Escalonilla, no tiene su origen en Calvente. Las declaraciones de Calvente y el testimonio de Calvente se suma, digamos, a un procedimiento que hay abierto por otro motivo, para ver si es extensiva la investigación de determinadas irregularidades. No nace por Calvente, igual que en la Audiencia Nacional tampoco nace por Calvente el caso Dina, del cual habrá que ver también, porque, hombre, sospechosamente, curiosamente, y yo no quiero prejuzgar absolutamente a nadie, casualmente la Fiscalía siempre está de parte de Podemos. Ahora mismo en los procedimientos judiciales que estamos escuchando, que se dice que se tiene que investigar por presunta financiación irregular, porque exista la posibilidad de que se hayan financiado irregularmente, ¿está a favor de Podemos? No. Está dándole valor. Es el mundo al revés. No, está dándole valor al testimonio o a lo que haya aportado el señor Calvente, pero es verdad que hay otras, y evidentemente tendrá que investigarse independientemente de lo que diga la propia Fiscalía. Te digo que hay otros 3 o 4 temas de sobresueldos de no sé qué, que la Fiscalía no ve indicios. A ver si lo ve el juez. Digo que los informes que hay de la Fiscalía que se están poniendo encima de la mesa, singularmente, son más o menos favorables a Podemos. En la Audiencia Nacional ha ocurrido con el asunto de ahora en la Audiencia Provincial de Madrid, excepto el caso de Neurona, que insisto, me sigue pareciendo muy grave, y me da la sensación, con la reacción que hubo después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas hiciera pública aquella cantidad que tiene Podemos sin justificar de las elecciones de Andalucía, que saliera la Fiscalía General del Estado a decir que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no es nadie. Esto es surrealista en España. Oye, ¿no? A ver, en el Poder Judicial no lo es la Fiscalía del Tribunal, lo sabes bien, quiero decir. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas es un órgano que no forma parte del Poder Judicial. Yo supongo que se refería a eso. Manuel y Esther, hoy precisamente he hecho declaraciones en la SER Pablo Iglesias, me han preguntado de todas estas cosas, pero también ha admitido los desencuentros que ha tenido con Pedro Sánchez, él en tanto vicepresidente del gobierno, el otro como presidente del gobierno, sobre 2 asuntos sensibles. Por un lado, la fusión que está en marcha, el trabajo, negociación para fusionar Bankia con la Caixa, y por otro lado, el asunto del rey Juan Carlos. Y en ambos casos ha admitido que sí, que ha habido desencuentros e incluso alguna discusión que otra. Teresa Fernández no lo recuerda. Buenas noches, Antonio. Pues tensión y gritos. Eso es lo que ha habido entre Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias. Y lo sabemos porque lo ha contado el propio vicepresidente segundo en un programa de radio. Fue una fuerte discusión a costa de la huida del rey emérito de España. Eso sí, Pablo Iglesias ha contado que después de esta fuerte bronca,
el presidente del Gobierno le pidió disculpas. Pero esta no ha sido la única discrepancia que ha habido entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La última ha sido, evidentemente, a costa de la fusión de Bankia y CaixaBank. Pablo Iglesias ha recordado hoy que él quería que Bankia fuera un banco público y que después de la fusión se ha encontrado con que es el banco con mayor activo de España. Pero Pablo Iglesias nos ha tranquilizado y ha dejado claro que en esta ocasión no ha habido gritos entre él y Pedro Sánchez. Bueno, no ha habido gritos, gracias Teresa. Ana Cabanillas, que sigues con nosotros, editora de la políticaonline.es. Me gustaría saber cómo valoras estos desencuentros que están teniendo el presidente y el vicepresidente. ¿Es normal que se oculte información entre un presidente y un vicepresidente y que además se hagan públicas todas esas discusiones con pelos y señales, como estamos conociendo? Bueno, por una parte es simbólico que algunos movimientos de calado en la economía, por ejemplo, lo de CaixaBank, la fusión de CaixaBank, que no se haya contado al número 2. Ahora bien, es comprensible, teniendo en cuenta la sinceridad de la que presume Pablo Iglesias tan continuamente, ¿no? Y esa sinceridad con la que cuenta esos detalles de dentro de la Moncloa. Hoy han salido varios portavoces del gobierno socialista reprochando esas palabras del vicepresidente segundo y diciendo que bueno, que ellos en ningún caso darían detalles de conversaciones privadas, y que por otra parte ha recordado también una de las ministras que forman parte del Consejo de Ministros, sobre el que recae el absoluto secreto, ¿no? Casi acusándolo de cometer una ilegalidad. Esas tensiones van creciendo, pero bueno, habrá que ver sobre todo en el camino a los presupuestos, que puede que estas brechas aumenten. Muy bien, Ana Cabanillas, gracias y buenas noches.